Es difícil hablar del sufrimiento, especialmente cuando parece que quienes más lo experimentan son los que más se esfuerzan por vivir para Dios. ¿Alguna vez te has sentido agotado, como si tu fe estuviera siendo puesta a prueba más allá de lo que puedes soportar? Si es así, no estás solo. Muchos de los ungidos de Dios han experimentado un sufrimiento profundo, un dolor que no parece tener explicación en el momento. Pero lo que debes entender es que cada uno de esos momentos tiene un propósito divino, uno que puede transformar tu vida y acercarte más a Dios. La primera razón por la cual los ungidos sufren más que los demás es porque el sufrimiento nos prepara para lo que está por venir. Vivir para Dios no es solo un acto de obediencia, es una transformación continua que nos acerca a un propósito eterno. No estamos destinados a quedarnos en este mundo, sino que estamos llamados a una ciudad celestial, un lugar donde no habrá más sufrimiento, donde todo será restaurado. Es en medio del dolor que Dios nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, no en la tierra. Las dificultades que enfrentamos aquí nos apartan de lo temporal y nos dirigen hacia las promesas eternas que Él ha preparado para nosotros. En Hebreos, capítulo 11, encontramos un testimonio poderoso de aquellos que entendieron esta verdad. Los mártires de la fe, hombres y mujeres que enfrentaron sufrimientos indescriptibles, sabían que lo que Dios les había prometido era mucho más grande que cualquier cosa que pudieran experimentar aquí. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, Hebreos 11, 1. Esto no era una resignación, sino una esperanza firme en la gloria que les esperaba. Sufrir por Cristo no significa que hayamos fracasado, sino que estamos siendo refinados, como el oro en el fuego, para algo más grande. La segunda razón por la que los ungidos sufren más es porque el sufrimiento nos enseña a depender completamente de Dios. En el sufrimiento, nuestras fuerzas humanas se agotan y nos damos cuenta de cuán vulnerables somos. Pero es en esos momentos de fragilidad que descubrimos que la gracia de Dios es suficiente. Como dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, pero Él me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El sufrimiento nos lleva a un lugar de total dependencia, donde nuestra autosuficiencia se derrumba y solo podemos confiar en su poder para sostenernos. Es interesante ver cómo las promesas de Dios se hacen más cercanas en medio de las pruebas. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, se nos da una visión de la eternidad, donde enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Este versículo es un recordatorio de que, aunque el sufrimiento sea real y doloroso, tiene un límite. Hay un día prometido en el que Dios secará nuestras lágrimas y nuestra tristeza será transformada en gozo eterno. La tercera razón por la que los ungidos sufren más es porque el sufrimiento nos permite compartir la experiencia de Cristo. En la cruz, Jesús no solo sufrió físicamente, sino que también experimentó el abandono y el rechazo por parte de aquellos a quienes amaba. Él caminó ese camino de sufrimiento para mostrarnos que no estamos solos en nuestras luchas. Cuando enfrentamos pruebas, podemos mirar a la cruz y recordar que tenemos un Salvador que no solo nos comprende, sino que vivió lo mismo, y más. Él no es un Dios distante que nos manda al sufrimiento desde lejos, Él es un Dios cercano que estuvo en medio del dolor y lo venció. Pablo, en Filipenses 3, 10, habla de su deseo de conocer a Cristo en lo más profundo. Quiero conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación en sus sufrimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este deseo de estar tan cerca de Cristo que compartimos su sufrimiento, es una invitación a una comunión más profunda con Él. El sufrimiento no es solo una carga, es un medio por el cual llegamos a conocer a Cristo de una manera más íntima. Cuando sufres, te identificas con Jesús en un nivel que nunca podrías haber experimentado sin esos momentos de dolor. La cuarta razón por la que los ungidos sufren más es porque el sufrimiento nos forma para la eternidad. Cada prueba que enfrentamos está trabajando en nosotros un carácter que no se desvanece con el tiempo. Como dice en Romanos 8, 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. El sufrimiento, aunque doloroso, está siendo utilizado por Dios para formarnos y prepararnos para lo que está por venir.
Si bien puede parecer que estamos atravesando una oscuridad sin fin, debemos recordar que este tiempo en la tierra es solo temporal y que cada momento de sufrimiento está creando en nosotros algo que tiene un valor eterno. Cuando miramos las vidas de aquellos que han sido probados en su fe, como los mártires en Hebreos 11, vemos que su sufrimiento no fue en vano. Cada uno de ellos estaba siendo formado para un propósito eterno. En sus vidas, el sufrimiento fue el medio por el cual Dios los preparó para lo que estaba más allá de este mundo, para una gloria que nunca se desvanecerá. Como Pablo, quien al final de su vida proclamó: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe», 2 de Timoteo 4, 7. Pablo sabía que sus sufrimientos no fueron un obstáculo, sino una parte esencial de su preparación para la gloria eterna que le esperaba. La quinta razón es que el sufrimiento nos enseña a valorar las promesas de Dios de una manera más profunda. En Filipenses 1, 6, Pablo afirma: «Estoy convencido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Este proceso de perfección no es fácil, pero es esencial. Las pruebas, aunque difíciles, nos hacen más sensibles a la fidelidad de Dios y nos acercan más a su propósito. Cuando enfrentamos pruebas, a menudo podemos sentir que todo está perdido, pero debemos recordar que incluso cuando no vemos el propósito, Dios está trabajando. Cada lucha que enfrentamos tiene un propósito eterno. La sexta razón por la que los ungidos sufren más que los demás es porque el sufrimiento nos lleva a un lugar de madurez espiritual que no podríamos alcanzar de otra manera. A menudo, las pruebas nos llevan a una comprensión más profunda de nuestra fe y nos desafían a crecer en nuestra relación con Dios. Cuando todo va bien, tendemos a depender de nuestras propias fuerzas y a olvidarnos de la necesidad constante de Dios. Pero es en medio del sufrimiento donde nos damos cuenta de que sin Él, no podemos hacer nada. Nos enfrentamos a la realidad de que nuestra vida cristiana no se trata solo de recibir bendiciones, sino de seguir a Cristo, incluso cuando el camino es difícil. En Santiago, capítulo 1, versículo 2, se nos da una perspectiva diferente sobre las pruebas. «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia». Este versículo no minimiza el dolor, pero nos recuerda que las pruebas tienen un propósito divino. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para desarrollar una paciencia que solo puede ser adquirida a través del sufrimiento. Esta paciencia, a su vez, nos lleva a una madurez espiritual que nos permite reflejar el carácter de Cristo de manera más clara. El sufrimiento también nos prepara para ser testigos más poderosos del amor de Dios. En muchas ocasiones, las personas que nos rodean no entenderán por qué seguimos confiando en Dios cuando las cosas van mal. Pero es precisamente en esos momentos de sufrimiento cuando nuestro testimonio brilla más. Como Jesús en la cruz, nuestra respuesta al sufrimiento puede ser una poderosa declaración de fe para los demás. Al enfrentar el dolor con esperanza, demostramos que nuestra confianza no está puesta en las circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, se nos recuerda que no debemos sorprendernos cuando lleguen las pruebas, sino que debemos verlas como oportunidades para ser transformados. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El sufrimiento no es algo que nos tome por sorpresa, sino algo que Dios utiliza para cumplir su propósito en nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, encontramos una de las promesas más consoladoras para aquellos que sufren: «Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Esta promesa nos asegura que, aunque no siempre entendamos las razones detrás del sufrimiento, podemos confiar en que Dios está obrando en nuestras vidas para algo bueno. Nada de lo que experimentamos es desperdiciado por Dios. Cada momento de dolor, cada lucha, está siendo usado para el bien de quienes le aman. Aunque el sufrimiento sea doloroso, podemos tener la certeza de que está siendo utilizado para prepararnos para algo mucho más grande y glorioso. Es importante recordar que nuestro sufrimiento no es un signo de fracaso, sino una señal de que estamos siendo transformados para ser más como Cristo.
La vida cristiana no es un camino fácil, y aquellos que siguen a Cristo experimentarán pruebas y persecuciones. Pero en medio de todo eso, tenemos la esperanza de que estamos siendo formados a la imagen de aquel que sufrió por nosotros. En Filipenses 3:10, el apóstol Pablo nos invita a conocer a Cristo no solo en el poder de su resurrección, sino también en la participación en sus sufrimientos. Al hacer esto, nos acercamos más a su corazón y a su propósito para nuestras vidas. La séptima razón por la que los ungidos sufren más que los demás es porque el sufrimiento produce en nosotros una fe genuina y perseverante. No hay nada que nos haga depender de Dios como el sufrimiento. Cuando todo está bien, nuestras oraciones pueden ser superficiales, pero cuando pasamos por una tormenta, nuestra fe se profundiza. Aprendemos a clamar a Dios con todo nuestro ser, a buscar su rostro en medio de la oscuridad. La fe que se forma en medio del sufrimiento es una fe que no se tambalea fácilmente, sino que se fortalece con cada prueba. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, se nos enseña que nuestra fe, probada por el fuego, es más preciosa que el oro, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es en el sufrimiento donde aprendemos a confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Cada vez que enfrentamos una prueba y vemos cómo Él nos sostiene, nuestra fe se fortalece. Esto nos prepara para futuras pruebas, porque sabemos que, aunque el camino sea difícil, Dios está con nosotros en cada paso. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, Pablo nos recuerda que nuestras leves y momentáneas tribulaciones producen en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aunque las pruebas que enfrentamos parecen ser inmensas en el momento, la gloria que se nos promete es mucho mayor. La octava razón por la que los ungidos sufren más que los demás es porque el sufrimiento nos lleva a una comprensión más profunda de la gracia de Dios. A veces, cuando estamos en medio de una lucha, podemos sentirnos abrumados, como si no pudiéramos soportarlo más. Pero en esos momentos, la gracia de Dios se hace más real y más tangible. Como Pablo lo experimentó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nos rendimos y reconocemos nuestra debilidad, es cuando la gracia de Dios se derrama sobre nosotros de una manera más abundante. La gracia no solo nos permite sobrevivir al sufrimiento, sino que nos capacita para atravesarlo con una paz que sobrepasa todo entendimiento. El sufrimiento también nos enseña a vivir con una perspectiva eterna. Al mirar nuestras pruebas a la luz de la eternidad, podemos verlas desde una perspectiva más amplia. Aunque el sufrimiento es doloroso en el presente, sabemos que es temporal y que lo que nos espera es infinitamente más glorioso. En Romanos 8:18, se nos dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo nos da una esperanza firme, sabiendo que el sufrimiento no tiene la última palabra. La novena razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento nos permite experimentar la compasión de Dios de una manera más profunda. Al pasar por nuestras propias pruebas, comenzamos a comprender mejor el sufrimiento de los demás. Esto nos permite ser más compasivos y empáticos con aquellos que están luchando. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Dios nos consuela en nuestras pruebas para que podamos compartir ese consuelo con otros. Esta es una de las maneras en que el sufrimiento nos capacita para servir a los demás, porque nos hace más sensibles a sus necesidades y más dispuestos a ofrecer apoyo. El sufrimiento, entonces, no solo tiene el propósito de transformarnos a nosotros, sino también de prepararnos para ser instrumentos de consuelo en la vida de otros. Cada vez que superamos una dificultad con la ayuda de Dios, adquirimos una experiencia que puede ser útil para quienes se enfrentan situaciones similares. Lo que antes parecía ser un sufrimiento sin sentido se convierte en una oportunidad para ser luz y esperanza para los demás. Al compartir nuestras historias de sufrimiento y victoria, podemos animar a aquellos que aún están en medio de su batalla.
En Romanos 12, 15, se nos llama a regocijarnos con los que se regocijan, llorar con los que lloran. En medio de nuestro sufrimiento, Dios nos enseña a vivir en comunidad, a compartir el peso de las cargas de los demás y a ser parte de su proceso de sanación. La 10ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento nos lleva a una dependencia total de Dios. Cuando nuestras propias fuerzas y habilidades ya no son suficientes para superar nuestras pruebas, aprendemos a depender completamente de Él. Jesús dijo en Mateo 11, 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». En medio del sufrimiento, somos llamados a dejar nuestras cargas en sus manos, confiando en que Él tiene el control y que su gracia es suficiente. La dependencia de Dios nos lleva a una vida de oración más profunda, de entrega total y de confianza en su soberanía. No hay mayor lección que aprender que el hecho de que no estamos solos y que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Además, el sufrimiento nos enseña a vivir con un corazón humilde. Cuando nos enfrentamos a dificultades, somos conscientes de nuestra fragilidad y de nuestra necesidad constante de Dios. La humildad es una de las características más importantes que debemos cultivar en nuestra vida cristiana. Como dice en Santiago 4, versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El sufrimiento nos lleva a reconocer que no somos autosuficientes y que necesitamos la intervención de Dios en cada área de nuestra vida. Esta humildad nos prepara para recibir su gracia, porque es cuando nos reconocemos como débiles que su poder se perfecciona en nosotros. La 11ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento nos permite experimentar el gozo y la paz que solo vienen de Dios. Aunque el sufrimiento en sí mismo no es algo placentero, la manera en que Dios nos sostiene en medio de él nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. Jesús nos dijo en Juan 14, 27, «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da». Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la presencia constante de Dios en nuestras vidas. A medida que atravesamos el sufrimiento, experimentamos su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que, aunque el camino sea difícil, no estamos solos. Dios está con nosotros, y en Él encontramos descanso para nuestras almas. En Filipenses 4, 6 y 7, se nos dice, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es algo que podemos lograr por nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios, disponible para aquellos que confían plenamente en Él, incluso en medio de las dificultades. La 12ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento nos prepara para recibir la gloria futura. En Romanos 8, 18, leemos, «Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». El sufrimiento es temporal, pero la gloria que nos espera es eterna. Aunque el sufrimiento es difícil, sabemos que lo que Dios tiene preparado para nosotros es mucho más grande y glorioso que cualquier dolor que podamos experimentar en este mundo. Las pruebas que enfrentamos son una pequeña parte de nuestra historia eterna. Cada momento de sufrimiento nos acerca más al día en que estaremos con Él para siempre, en un lugar donde no habrá más dolor, tristeza ni sufrimiento. La esperanza de la gloria futura es lo que nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que el sufrimiento no es el final, sino solo una etapa transitoria en nuestro viaje hacia la eternidad con Dios. Cada vez que enfrentamos el dolor, podemos recordar que estamos siendo preparados para algo mucho más grande que lo que conocemos ahora. Nuestra vida aquí en la tierra es solo un pequeño adelanto de lo que nos espera en la presencia de Dios. Así que, cuando enfrentes dificultades, mira hacia adelante con esperanza, sabiendo que lo mejor aún está por venir. La 13ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento refina nuestra fe y la hace más sólida. A través del dolor y las pruebas, Dios nos permite experimentar su fidelidad de una manera más profunda. Las dificultades son como un fuego que purifica el oro,
eliminando las impurezas y dejando solo lo valioso. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, leemos, para que, probado el ser vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A medida que enfrentamos las pruebas, nuestra fe se fortalece. Aprendemos a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario. Este refinamiento de la fe no solo nos acerca más a Él, sino que también nos prepara para recibir una gloria más grande cuando Él regrese. El sufrimiento, entonces, no es solo una experiencia de dolor, sino también una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Cada vez que Dios nos sostiene en medio de una prueba, nuestra confianza en Él crece. Sabemos que, aunque los vientos sean fuertes y las olas altas, Él está con nosotros. En lugar de debilitar nuestra fe, el sufrimiento la fortalece, ayudándonos a comprender que Dios es más grande que cualquier problema que enfrentemos. Y cuando nuestra fe es puesta a prueba y sale victoriosa, nos sentimos más preparados para enfrentar lo que venga en el futuro, sabiendo que el poder de Dios es suficiente para sostenernos en cualquier circunstancia. La 14ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento nos acerca más a Cristo. En Filipenses 3:10, Pablo expresa su deseo de conocer a Cristo de manera más íntima, incluso en el sufrimiento, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Jesús sufrió, y a través de su sufrimiento, se hizo más cercano a nosotros. Al experimentar dolor, somos capaces de identificar más plenamente con Cristo, quien sufrió por amor a nosotros. Cada lágrima que derramamos, cada momento de angustia, nos recuerda a los padecimientos de Jesús en la cruz. Este acercamiento a Cristo no solo es emocional, sino que también es una oportunidad para imitarlos en nuestra vida. Jesús sufrió por nuestra salvación, y a través del sufrimiento, nos lleva a entender más profundamente su sacrificio. Cuanto más lo conocemos, más somos transformados a su imagen. El sufrimiento no solo nos duele, sino que también nos hace más como Él, lo cual es el propósito más grande de nuestras vidas. Ser conformados a la imagen de Cristo, incluso a través del dolor, es un honor y un llamado. La 15ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento trae una revelación más profunda del carácter de Dios. A medida que atravesamos las dificultades, descubrimos aspectos de su naturaleza que de otro modo no podríamos conocer. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro sanador, y en medio del dolor, llegamos a experimentar cada uno de esos aspectos más intensamente. En Salmo 46:1, se nos recuerda, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. A través del sufrimiento, vemos más claramente quién es Él y cómo Él nunca nos deja, incluso cuando todo parece oscuro. En medio de la tormenta, nos damos cuenta de que su paz, su presencia y su amor no dependen de nuestras circunstancias. Cuando todo parece estar en caos, Él sigue siendo nuestra estabilidad. Nos provee lo que necesitamos para resistir, y a veces, incluso más allá de lo que imaginamos. Experimentar su carácter en medio del sufrimiento nos da una confianza más profunda en Él, porque sabemos que Él está con nosotros y que su bondad nunca falla. La 16ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento produce en nosotros una perseverancia que nos prepara para el futuro. En Romanos 5:3 y 4, se nos enseña, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. A través del sufrimiento, aprendemos a ser perseverantes. Nos enseña a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La perseverancia que se cultiva en nosotros a través de las pruebas nos permite enfrentar los desafíos que vendrán, sabiendo que hemos sido equipados para superarlos con la ayuda de Dios. Las pruebas no nos destruyen, sino que nos entrenan para la vida. Nos preparan para las futuras batallas, nos dan el carácter necesario para soportar los momentos difíciles y nos dan la resistencia para mantenernos firmes en la fe.
Cada desafío que superamos nos hace más fuertes y nos permite enfrentar con más confianza lo que vendrá. El sufrimiento no tiene el poder de derrotarnos si aprendemos a ver cada prueba como una oportunidad para crecer y madurar en nuestra fe. La 17ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento nos hace esperar con ansias la redención final. Vivimos en un mundo caído, lleno de dolor y sufrimiento. Pero como cristianos, nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la redención que viene cuando Cristo regrese. En Apocalipsis 21:4, se nos promete: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El sufrimiento en este mundo nos recuerda que algo mejor está por venir. Nos hace mirar hacia el futuro con esperanza y expectación. Este sufrimiento temporal no es el final. Aunque ahora podamos experimentar dolor, sabemos que un día todo será restaurado. La esperanza en la redención final nos da la fortaleza para soportar las pruebas presentes, sabiendo que un día viviremos con Él en un lugar donde no habrá más dolor ni sufrimiento. La 18ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento nos prepara para una recompensa eterna. Las Escrituras nos enseñan que todo lo que sufrimos en esta vida tiene un propósito que va más allá de lo que podremos ver en este momento. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, leemos: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que consideramos un sufrimiento temporal en esta vida se compara con la gloria futura que Dios tiene preparada para nosotros. Esa gloria es algo que no se puede medir con los parámetros de este mundo, pues es eterna, es perfecta, es sin fin. Cuando nos enfrentamos a las pruebas y dificultades, aunque puedan ser difíciles, debemos recordar que cada sacrificio, cada lágrima, cada momento de dolor, está acumulando una recompensa eterna que sobrepasará cualquier sufrimiento que experimentemos. El sufrimiento no es el final de la historia, sino el medio para llevarnos a algo mucho más grande. Nuestro llamado como hijos de Dios es mirar más allá de las circunstancias inmediatas y enfocarnos en la recompensa que Él nos ha prometido. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad de invertir en lo que realmente importa, nuestra vida eterna con Cristo. La 19ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento nos fortalece para ser instrumentos de consuelo para los demás. A medida que experimentamos el dolor, aprendemos a comprender mejor el sufrimiento de aquellos que nos rodean. En 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, se nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Lo que Dios hace en nosotros durante el sufrimiento no solo tiene un propósito para nosotros, sino que también tiene un propósito para los demás. Cuando somos consolados por Dios en medio de nuestras dificultades, Él nos capacita para consolar a otros que pasan por lo mismo. El dolor que hemos vivido no es en vano, Dios lo usa para que podamos ser una fuente de esperanza y consuelo para aquellos que luchan. Aquellos que han pasado por el fuego del sufrimiento pueden ayudar a otros a caminar a través de su propio dolor con fe, esperanza y fortaleza, sabiendo que no están solos. A veces, las experiencias más dolorosas nos permiten tener un impacto más profundo en la vida de los demás, porque podemos compartir con ellos no solo nuestras palabras, sino también la paz y el consuelo que hemos recibido directamente de Dios. La 20ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento nos hace más humildes. El dolor tiene una manera de derribar nuestra autosuficiencia y orgullo, llevándonos a reconocer nuestra necesidad de Dios. En Santiago 4:6 se nos enseña: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando enfrentamos dificultades, es más fácil reconocer que no tenemos el control y que necesitamos la ayuda de nuestro Creador. El sufrimiento nos recuerda que, sin Él, somos incapaces de hacer frente a los desafíos de la vida. Esta humildad nos permite depender completamente de Él y recibir su gracia. A través del sufrimiento,
Dios nos libera del yugo del orgullo y nos lleva a una posición de completa dependencia. Y en esa dependencia, experimentamos una relación más profunda con Él, porque aprendemos a ver nuestra vida no desde la perspectiva de lo que podemos hacer por nosotros mismos, sino desde la perspectiva de lo que Él puede hacer a través de nosotros. El sufrimiento nos convierte en vasos quebrantados, pero es precisamente en esos vasos quebrantados donde su poder se manifiesta más plenamente. La 21ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento nos enseña a esperar con paciencia. En Romanos 8, 25, Pablo nos anima a esperar con paciencia lo que aún no vemos. El sufrimiento muchas veces nos coloca en una posición de espera, de no ver la solución inmediata. Pero, en esa espera, Dios nos enseña la virtud de la paciencia. La espera nos permite aprender a descansar en Él, a confiar en su tiempo perfecto y a comprender que su plan para nosotros es mucho más grande y mejor de lo que podemos imaginar. A medida que aprendemos a esperar, nuestra fe se fortalece, porque la paciencia nos enseña a depender más profundamente de Dios. Aprendemos a confiar en que Él tiene el control, incluso cuando no vemos respuestas rápidas. En medio del sufrimiento, podemos ser tentados a impacientarnos y querer que todo termine rápido, pero Dios usa esa espera para trabajar en nosotros un carácter más firme, una esperanza más grande y una confianza más profunda en Él. La 22ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento es una oportunidad para glorificar a Dios. Jesús mismo nos enseñó que el sufrimiento puede ser una ocasión para que Dios sea glorificado. En Juan 9, 3, cuando los discípulos preguntaron a Jesús sobre el ciego de nacimiento, Él respondió: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A través del sufrimiento, podemos ser un reflejo de la gloria de Dios, demostrando a los demás que nuestra fe no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cada vez que elegimos glorificar a Dios en medio del dolor, estamos testificando al mundo de su fidelidad. Cuando enfrentamos las pruebas con esperanza y confianza en su poder, mostramos que, a pesar del sufrimiento, Él sigue siendo digno de alabanza. Al final de cuentas, todo lo que experimentamos, tanto el gozo como el sufrimiento, tiene un propósito: glorificar a Dios y hacer conocer su gran amor. La 23ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento revela el verdadero propósito de nuestra vida. A menudo, nuestras vidas están llenas de distracciones que nos alejan del propósito divino. Pero cuando enfrentamos tiempos de sufrimiento, Dios nos recuerda lo que realmente importa: nuestra relación con Él. En Filipenses 1, 29, se nos enseña: porque a vosotros os ha concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El sufrimiento puede ser una herramienta poderosa para redirigir nuestra atención hacia lo eterno, hacia lo que Dios realmente quiere que hagamos con nuestra vida. Es en estos momentos difíciles que Dios nos pregunta: ¿qué es lo más importante para ti? ¿Te aferras a este mundo o estás dispuesto a buscar la gloria que tengo preparada para ti? El sufrimiento hace que nuestros corazones sean más sensibles y nos permite ver claramente el propósito eterno que Él tiene para nosotros. Nos invita a hacer a un lado las vanidades y las preocupaciones pasajeras, para centrarnos en lo que verdaderamente perdura: vivir para su gloria. La 24ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento fortalece nuestra identidad en Cristo. A menudo, los problemas de la vida nos desafían a preguntarnos quiénes somos realmente. El sufrimiento revela nuestra identidad verdadera, ya que nos recuerda que somos hijos de Dios, creados para su propósito. En Romanos 8, 28, se nos dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aunque nuestras circunstancias pueden hacernos sentir inseguros, el sufrimiento nos lleva de nuevo a la verdad de que nuestra identidad no se basa en lo que nos sucede, sino en quienes somos en Cristo. A través del sufrimiento, Dios nos forma y nos moldea más a la imagen de su Hijo. Aunque pasemos por dificultades, no perdemos nuestra identidad en Él. Al contrario, estos momentos nos refuerzan y nos acercan más a su propósito para nosotros.
A medida que confiamos en Él, experimentamos una mayor revelación de quiénes somos realmente y de cómo Él nos ha llamado a ser testigos de su amor en un mundo que necesita desesperadamente esperanza. La 25ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento profundiza nuestra relación con Dios. Cada vez que pasamos por momentos difíciles, Dios nos invita a acercarnos más a Él. En Salmo 34, 18, se nos dice: cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. El sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad para experimentar la cercanía de Dios de una manera más profunda. Nos humilla, nos hace reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de su presencia. Es en los momentos de dolor que aprendemos a depender más de Él. Mientras más buscamos su consuelo, más experimentamos su amor y paz. Aunque el sufrimiento puede hacer que nos sintamos solos, Dios nos recuerda que Él está con nosotros, guiándonos a través de cada dificultad. Esta cercanía con Él no solo es para nuestra sanidad, sino también para que podamos reflejar su amor y su gracia a los demás. A través del sufrimiento, nuestra relación con Dios se hace más íntima y genuina. La 26ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento es parte del proceso de santificación. Dios no solo nos salva, sino que también nos santifica, y este proceso de ser conformados a la imagen de Cristo a menudo involucra el sufrimiento. En Hebreos 12, versículo 10, se nos recuerda que Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. A través de las pruebas, Dios nos purifica, quitando lo que no es de Él y refinándonos para ser más como Cristo. Este proceso no es fácil, pero tiene un propósito eterno. Cada lucha nos lleva más cerca de la perfección que Él quiere para nosotros. A medida que atravesamos momentos difíciles, nuestro carácter se fortalece y nuestro corazón se llena de la paz y la alegría que solo Él puede dar. Aunque no entendamos todo lo que estamos viviendo, podemos confiar en que el sufrimiento es parte de su plan para hacernos más como su Hijo, un proceso que continuará hasta que estemos con Él en la eternidad. La 27ª razón por la que los ungidos sufren más que los demás es que el sufrimiento nos prepara para un mayor ministerio. Como siervos de Cristo, nuestras pruebas no solo nos afectan a nosotros, sino que también nos preparan para ser instrumentos en las manos de Dios para alcanzar a otros. En 2 Corintios 1, 3 y 4, se nos enseña que el consuelo que recibimos en nuestros momentos de sufrimiento es el mismo consuelo que debemos compartir con otros que están en dificultades. Cuanto más sufrimos, más podemos identificar con aquellos que también están en la lucha, y Dios usa esa experiencia para capacitarnos para ser ministros de su gracia. El sufrimiento es algo que nos moldea de muchas maneras. No es una señal de abandono de parte de Dios, sino una parte esencial de su obra en nosotros. Al comprender las razones por las que los ungidos sufren más, podemos ver que cada prueba tiene un propósito divino. Y aunque el sufrimiento pueda ser doloroso, nos ofrece la oportunidad de ser más como Cristo, de experimentar su consolación y de ser un testimonio vivo de su poder y su amor. Sabes, a veces en la vida nos encontramos con momentos que parecen más duros de lo que podemos soportar. Sientes que todo lo que has construido se desmorona, que las dificultades te aplastan y que el futuro parece incierto. Es en esos momentos cuando surge una pregunta importante: ¿por qué me está pasando esto a mí? Y en medio de esa lucha, puede que te sientas solo, incluso olvidado. Pero quiero decirte algo muy importante hoy, algo que te va a llenar de esperanza: no estás solo. Dios te conoce profundamente. Él sabe lo que estás viviendo, y más importante aún, Él tiene un propósito incluso en medio de tu sufrimiento. En Romanos 8, 28, se nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y eso incluye esos momentos de dificultad, esas pruebas que a veces parecen interminables. Aunque no siempre entendemos el porqué de lo que estamos viviendo, hay algo que podemos saber con certeza: nada que experimentamos es en vano. Cada lágrima, cada momento de dolor, está siendo usado por Dios para un propósito mucho más grande de lo que puedes ver ahora mismo. Te quiero animar hoy a que mires más allá de las circunstancias actuales. Tus pruebas no definen tu futuro.
Puede que estés atravesando un desierto en este momento, pero quiero que sepas que ese desierto tiene un final. Aunque ahora no lo veas, Dios está obrando. Él está trabajando en ti, transformándote, preparándote para algo grande. Y ese algo grande no solo es para ti, sino para aquellos que te rodean, para aquellos que verán en tu vida un testimonio de su fidelidad. No te rindas. No importa cuán difícil se vea el camino ahora. Dios tiene un plan perfecto para ti, aunque no lo veas. En Isaías 43, 17, se nos recuerda que cuando pasemos por las aguas, no seremos ahogados. Cuando pasemos por el fuego, no seremos quemados. Él está contigo en cada paso. En medio de la tormenta, no tienes que temer, porque la presencia de Dios es tu refugio. Lo que estás viviendo, aunque doloroso, está moldeando algo en ti. En 2 Corintios 4, 16 y 17, encontramos una verdad que puede parecer increíble cuando estamos en medio del sufrimiento. Este leve y momentáneo sufrimiento produce un peso eterno de gloria incomparable. Lo que estás viviendo no solo tiene un propósito temporal, sino que está trabajando en ti para la eternidad. Dios está forjando en ti un carácter que será eterno, un carácter que resistirá cuál. Quizás te preguntas, ¿cómo puede algo tan doloroso producir algo bueno? Esa es una de las grandes paradojas de la fe. En medio de las pruebas, Dios no solo nos enseña a confiar más en Él, sino que también nos prepara para cosas más grandes. Puede que no veas los resultados ahora mismo, pero quiero que entiendas algo fundamental: Dios nunca desperdicia un momento de tu sufrimiento. Él está tomando cada parte de tu dolor y usándola para formar en ti algo invaluable. Recuerda lo que dice en 2 Corintios 12, 9, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Tal vez ahora te sientas débil, incapaz, pero ese es el lugar perfecto para que Dios te muestre su poder. En ese lugar de rendición total, donde ya no puedes confiar en tus propias fuerzas, es donde Dios puede hacer su obra más profunda en ti. ¿Te has dado cuenta de que algunas de las personas más fuertes que conocemos son aquellas que han pasado por las pruebas más difíciles? Y no porque hayan sido fuertes por sí mismas, sino porque en su debilidad han visto la fuerza de Dios. Ellos son la prueba viva de que cuando todo parece perdido, Dios puede levantar lo que está roto. En medio de tu sufrimiento, Dios quiere que te acerques a Él. Él te está invitando a dejar de luchar en tus propias fuerzas, para que puedas experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces, lo que nos cuesta más es entender el propósito del sufrimiento. Queremos una respuesta clara, pero Dios, en su infinita sabiduría, sabe que muchas veces lo que necesitamos no es una explicación, sino su presencia. Él quiere estar contigo en medio de tu dolor. En Salmos 23, 4, David escribió: «Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». No importa lo profundo que sea el valle, Dios está allí, a tu lado, y te sostiene. No es fácil, lo sé. Las noches largas, las lágrimas sin fin, pueden hacer que dudes, que te cuestiones si todo este sufrimiento tiene algún propósito. Pero te aseguro, querido oyente, que Dios tiene un propósito perfecto y eterno para ti. Cada momento, cada batalla, está formando en ti una gloria que se revelará en su tiempo perfecto. En Romanos 8, 28, se nos recuerda una promesa poderosa: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es una promesa que te sostiene cuando sientes que la carga es demasiado pesada, cuando sientes que nada tiene sentido. Dios está obrando en todo lo que estás viviendo. Él no solo ve lo que ocurre en este momento, sino que tiene un panorama mucho más amplio de lo que está sucediendo. Él ve el fin desde el principio, y todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito eterno. Puede que no lo entiendas ahora, pero en el momento adecuado, verás cómo cada sufrimiento, cada lágrima, ha sido una herramienta en las manos de un Dios que te ama profundamente. Imagínate un escultor trabajando en una pieza de mármol. Al principio, la piedra es dura, áspera, y parece que no hay forma en ella. Pero con paciencia y destreza, el escultor va quitando cada capa, puliendo cada parte, hasta que revela una obra de arte. Asimismo, Dios está moldeándote,
perfeccionándote en medio del sufrimiento. Aunque el proceso pueda ser doloroso, el resultado final es una transformación que solo Él puede lograr. Y ese resultado es tú convertido en una obra maestra de su amor y gloria. El sufrimiento no es el final de tu historia. No, de hecho, es solo un capítulo en un relato que tiene un final glorioso. Dios te está preparando para algo mucho mayor que lo que puedes imaginar. No solo para este mundo, sino para la eternidad. Cada vez que enfrentas una prueba, Dios está enseñándote a mirar más allá de lo inmediato, a poner tus ojos en lo eterno. ¿Sabías que todo lo que te sucede tiene una razón que tiene que ver con tu destino eterno? Cada paso que das, cada lucha que enfrentas, te está acercando más a la eternidad con Él. Jesucristo mismo pasó por un dolor indescriptible, y lo hizo para abrirnos el camino a la vida eterna. Él entendió lo que era el sufrimiento. En la cruz, Él cargó con todo lo que nos pesa. Y porque Él lo hizo, podemos tener la certeza de que no estamos solos en nuestro dolor. Él caminó ese camino antes que nosotros, y al hacerlo, nos mostró que el sufrimiento no es en vano, que tiene un propósito que va más allá de lo que podemos ver. En Hebreos 12:2, leemos que, por el gozo puesto delante de Él, Jesús sufrió la cruz. Él miraba hacia adelante, viendo el propósito eterno detrás de su sacrificio. De la misma manera, Dios te está pidiendo que mires más allá del dolor momentáneo y que te fijes en el gozo eterno que está delante de ti. El dolor, aunque real, no tiene la última palabra en tu vida. Tu victoria, tu restauración y tu recompensa están más allá de lo que puedes ver en este momento. Amigo, sé que a veces la vida parece demasiado dura. Sé que sientes el peso del sufrimiento y que, a veces, la oscuridad parece consumir todo a tu alrededor. Pero quiero que escuches esto: Dios no te ha olvidado. Él te ha llamado por tu nombre y en su palabra, Él nos dice que ni la más pequeña dificultad que enfrentas será desperdiciada. Cada lágrima que has derramado, cada herida que has sufrido, está siendo utilizada por Dios para un propósito más grande. Y ese propósito es tu bien y su gloria. Mucha gente, cuando atraviesa pruebas, se pregunta por qué le está sucediendo esto. Y es una pregunta válida. Es natural buscar respuestas cuando no entendemos el sufrimiento. Pero quiero que recuerdes que Dios no desperdicia ni un solo momento de tu dolor. Él tiene un propósito divino incluso en lo que no podemos comprender. En Filipenses 1:6, Pablo nos recuerda: estoy convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Este es un mensaje de esperanza. Dios no te va a dejar a medio camino. Él comenzará y terminará la obra que ha empezado en tu vida. Recuerda que tú no eres una víctima del sufrimiento, sino que estás en las manos del Maestro, el mismo que creó los cielos y la tierra, el mismo que vino a la cruz para darnos una esperanza eterna. Él sabe lo que estás pasando, y no solo te acompaña, sino que también te está transformando. El sufrimiento es una herramienta en las manos de un Dios soberano que te ama más de lo que puedes imaginar. En este mismo momento, aunque sientas que el peso es demasiado grande, te animo a que sigas adelante con esperanza, porque el sufrimiento no tiene la última palabra. En Apocalipsis 21:4, encontramos una promesa tan maravillosa: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Querido amigo, esto es lo que nos espera. Lo que estás viviendo ahora no es el fin de tu historia. Hay un día glorioso que se acerca, cuando toda tristeza será borrada y todo será restaurado. Ese día, cuando estés con Dios, te darás cuenta de que todo el sufrimiento aquí en la tierra fue momentáneo y que fue utilizado por Él para prepararte para algo mucho más grande. Quiero que pienses por un momento en lo que dice el libro de Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La gloria que nos espera es tan grande que ni siquiera podemos imaginarla. Cada paso que das en tu sufrimiento, te está acercando más a esa gloria eterna. Cuando enfrentamos dificultades, a veces es fácil sentirnos derrotados,
pero quiero que sepas que estás siendo preparado para algo grandioso, para una recompensa que no se puede comparar con lo que estás viviendo ahora. Dios ha prometido estar contigo, y Él nunca te dejará. En cada paso, en cada lucha, Él está allí. No es un espectador distante, sino que es tu compañero fiel. Así como Jesús fue al desierto para ser probado, tú también eres probado, pero con una diferencia: Él te da la fuerza para resistir, te capacita para superar cualquier dificultad. No hay dolor que pueda derrotarte cuando caminas con Él. Nada ni nadie puede separarte del amor de Dios. Y eso es lo que te debe dar esperanza hoy, saber que Él está contigo en cada momento, y lo que Él ha prometido, lo cumplirá. En este mismo instante, puede que estés atravesando un dolor tan profundo que te parece imposible ver el fin. Te entiendo, lo sé. Pero quiero que sepas que ese dolor no está vacío, no es en vano. Cada uno de tus momentos de sufrimiento está siendo utilizado por Dios para forjar en ti un carácter más fuerte, más firme, más parecido a su Hijo. Dios está trabajando en ti, aun cuando no lo puedas ver. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo lo que te está sucediendo, cada momento de incertidumbre, cada lágrima que has derramado, cada momento en que te has sentido débil, está bajo el control soberano de un Dios que te ama profundamente. Y no es solo que Dios esté observando tu sufrimiento desde lejos. No. Él está contigo en el fuego, Él está contigo en el valle. Tú no estás solo. En los momentos más oscuros, Él nunca te ha abandonado, y nunca lo hará. A veces, nos sentimos como si estuviéramos caminando por un desierto, pero quiero que recuerdes algo muy importante: cuando estás en el desierto, Él está allí contigo. No importa lo solitario que parezca el camino, no importa cuán largo sea, el Señor nunca te dejará ni te desamparará. Escucha, querido amigo, en tus momentos más difíciles, Dios tiene la habilidad de hacer algo hermoso de lo que parece desmoronarse. Él puede transformar el sufrimiento en un testimonio de su gracia. Recuerda lo que le ocurrió a Job. Él perdió todo lo que tenía. Su familia, su salud, su riqueza, todo parecía irse por el drenaje. Pero aún así, en medio de todo, Job mantuvo su fe. Al final, cuando todo parecía perdido, Job experimentó la presencia de Dios de una manera que nunca antes había experimentado. En su sufrimiento, Dios se le reveló de una forma poderosa y transformadora. Y lo mismo puede ocurrir contigo. Dios te está llevando a un lugar más profundo en Él. Puede que no comprendas el proceso, pero sabes que la belleza que Él quiere traer a tu vida es mucho más grande que el dolor que ahora enfrentas. En el Evangelio de Juan 14, Jesús nos recuerda: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar para ustedes. Amigo, esta es la esperanza que tenemos. Hay un lugar preparado para ti, un lugar sin sufrimiento, sin dolor, sin lágrimas. Un lugar donde finalmente podrás descansar, un lugar donde tu lucha será olvidada, y donde la gloria de Dios será tu recompensa eterna. La promesa de Dios es firme. En Apocalipsis 21, 4, dice que enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá más tristeza. Todo será restaurado. Así que, lo que estás enfrentando ahora es solo temporal. El sufrimiento no tiene la última palabra. Y quiero que recuerdes esto siempre: tú eres más que un sobreviviente, eres un vencedor en Cristo. Cuando miramos a nuestro Salvador, vemos a alguien que vivió el sufrimiento de manera perfecta. Jesús, en la cruz, experimentó el mayor sufrimiento imaginable para salvarnos. Pero ese sufrimiento no fue el final de la historia. En ese mismo sacrificio, Él nos dio la victoria. Y esa victoria es tuya también. Lo que te está ocurriendo ahora no te define. Lo que te define es quién eres en Cristo. En Él, tú eres más que un vencedor, eres un hijo de Dios, eres parte de su familia, eres un heredero del reino de los cielos. Tómate un momento para pensar en esto. La gloria que te espera es mucho más grande que cualquier cosa que puedas estar experimentando ahora. Cada lucha, cada lágrima,
cada paso doloroso que das, te está acercando más y más a ese glorioso día. Cuando el sufrimiento te ataque, levanta la vista, mira hacia el horizonte y recuerda que hay un futuro brillante esperándote, un futuro donde todo será perfecto, sin más dolor ni más sufrimiento. Este no es el final, es solo el comienzo de algo mucho mayor. Así que hoy, en medio de tus pruebas, quiero que sepas que no estás solo, que tu sufrimiento tiene un propósito eterno. Tú eres una obra en proceso, y el Maestro está obrando en ti, perfeccionándote, transformándote, preparándote para lo que viene. No importa cuán dura sea la batalla, tú ya eres más que vencedor en Cristo Jesús. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Él, y que nunca pierdas de vista la esperanza eterna que tenemos en Él. Porque, al final, todo sufrimiento tendrá un propósito redentor, y tú serás transformado por el poder de su amor. Sé que en este momento, tal vez todo lo que ves es oscuridad. Las pruebas, los desafíos, las dificultades que enfrentas parecen interminables. Te sientes solo, herido, y quizás incluso abandonado. Pero quiero que recuerdes algo muy importante: Dios está obrando en ti aun cuando no puedes verlo. Él ve tu dolor y lo conoce mejor que nadie. Y aunque no comprendas en su totalidad lo que estás atravesando, Él está contigo en cada paso. El sufrimiento, aunque doloroso, es algo que nos conecta con lo más profundo de nuestra humanidad. Todos pasamos por momentos de dificultad, y muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Sin embargo, quiero que sepas que Dios tiene un propósito incluso en medio de tu sufrimiento. Él no desperdicia ni un solo momento de dolor. En vez de ver tus dificultades como algo sin sentido, mira cómo Dios puede usarlas para refinar tu carácter, fortalecer tu fe y acercarte más a Él. En el libro de Isaías, en el capítulo 43, Dios dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán; cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Quiero que te aferres a esta promesa. Aunque estés pasando por las aguas turbulentas de la vida, Él está allí contigo, guiándote, sosteniéndote y dándote la fuerza que necesitas para seguir adelante. No importa lo fuerte que sea la tormenta, no importa lo que enfrentes, Dios no te dejará. Y quiero que sepas algo más, algo profundamente esperanzador: tu sufrimiento tiene un fin. Puede que ahora te parezca interminable, pero el dolor que sientes no durará para siempre. La palabra de Dios es clara cuando nos dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Eso significa que todo lo que estás viviendo ahora está preparándote para algo mucho mayor y más glorioso que ni siquiera puedes imaginar. Dios está usando tus luchas para pulir tu carácter, para fortalecer tu fe, para hacerte más parecido a su Hijo. Y aunque el proceso sea doloroso, es un proceso de transformación que te llevará a un nivel de cercanía con el que no habrías experimentado de otra manera. Quizás ahora no entiendas todo lo que está sucediendo, pero quiero que recuerdes que el sufrimiento no es el fin de la historia. El final de la historia es victoria, es restauración, es vida eterna en la presencia de un Dios que te ama profundamente. Si estás cansado, si sientes que no puedes más, quiero que escuches esto: Dios está listo para levantarte. Él tiene la capacidad de restaurar lo que se ha roto en tu vida. La Biblia nos dice que Él puede restaurar las cosas que han sido devastadas, y en este momento, aunque todo parezca perdido, Él tiene el poder de restaurarte, de hacerte nuevo. Además, recuerda que tus luchas no solo te afectan a ti, sino que a través de ellas Dios está trabajando en tu vida para que puedas ser una bendición para otros. Lo que estás viviendo hoy puede ser la herramienta que Dios usará para ayudar a otros que están pasando por dificultades similares. Tu testimonio de fe en medio de la tormenta puede ser una fuente de esperanza para otros que necesitan escuchar lo que Dios puede hacer en medio de su dolor. Nunca subestimes el poder de tu testimonio. Dios te está preparando para un propósito eterno. Él te está formando, moldeando y afinando en el fuego de las pruebas para que puedas brillar con su luz en este mundo oscuro. Y cuando llegues a ese lugar de victoria, podrás ver cómo cada lágrima,
cada sacrificio, cada momento de angustia fue utilizado por Dios para algo bueno. Quiero que mires hacia el futuro con esperanza. Tu sufrimiento no es inútil. No es algo que Dios permita por accidente. Él tiene un propósito eterno para todo lo que estás viviendo. Lo que Dios hace, lo hace con un propósito, y a través de las pruebas, Él está transformando tu vida de maneras que ahora no puedes ver, pero que en su tiempo, comprenderás. Recuerda que lo que estás enfrentando ahora es temporal, pero la gloria que está por venir es eterna. Las dificultades que ahora parecen insuperables no se comparan con la recompensa que tendrás. La vida que tienes por delante está llena de bendiciones, de restauración y de paz eterna en la presencia de Dios. Así que, mientras sigues adelante, no pierdas la esperanza. Mantén tu mirada fija en el propósito eterno que Dios tiene para ti. No importa cuán oscura se vea la noche, recuerda que la mañana está por llegar. Y cuando llegue, experimentarás la luz de Dios en una forma que nunca imaginaste. Él te llevará de la oscuridad a la luz, de la tristeza a la alegría, de la lucha a la victoria. Tú eres más que un vencedor, porque en Cristo siempre encontrarás la última palabra.